Y pues ahí es importante indicar eso, ¿no? La cuña. ajá, este giro va a estar delimitando lo que representaba a la cuña. La cuña está delimitada anteriormente por el surco parietal occipital e interiormente por el surco calcarino. Y en la cuña está lo que es el giro lingual, que es una extensión. Y a ver, ahí también, pues vean, yo creo que cuando ven ese tipo de proyecciones es cuando nos empezamos a confundir un poquito con la anatomía. O sea, si la vieran así, dirían que el giro lingual es un temporal, ¿no? Pero pues en realidad pertenece a los hospitales, claro. Y es como una, bueno, es una continuación de la cuña, lo que es el giro lingual. Y no lo están viendo en la cara medial porque tendría que quitar todo el puente, todo el cerebelo, ¿no? Tendría que pues, quitar todas las estructuras de la línea media para que alcanzaran a ver, que se alcanzara a ver el temporal. Y entonces el giro lingual, si te fijas, ahí en el temporal, apuntándose, pues, también, a ver, podría alguien decir, bueno, pues sería como el cuarto giro, o como un giro temporal medial, ¿no? Tenemos los 3 giros temporales. El inferior es como el que se mete hacia la parte, digamos, en la parte ventral y hacia la medial, pero después del inferior todavía seguiría el lingual, que ya es parte de los. Bueno, esta es una pequeña tablita con los fondos claves anatómicos del lóbulo occipital, pues está ubicado en la parte del cerebro. En resumen. Bueno, ya vamos a comenzar. ¿Algo que quieran comentar respecto a la anatomía? ¿Alguna duda? ¿No? Yo, más como funcional, no tanto como... bueno, hablaba como de anatomía funcional, que si delineábamos la corteza como como rebanadas chiquitas y decíamos que bueno, como de serpiente, decían ahí, había las zonas de la B1 a la B8, pero que la B1 a la B3 era como de las zonas de asociación, eso. ¿Es útil o ya es? Bueno, tampoco los voy a aprender en específicos. A ver, ¿quién tendría que aprenderse eso? ¿Quién tendría que aprenderse la de la B1 a la B8? Los cirujanos. Pues, ni la mujer ni el tanto, pero el neurooftalmo. O sea, quien tiene que tener el conocimiento específico para saber cómo está dividido la corteza occipital desde B1 hasta B8, pues tendría que ser un neurooftalmo, ¿no? O sea, tendría que, o sea, no quedarse hasta el nervio óptico, la que irse hasta la corteza. También, si te pones a ver esas divisiones del B1 al B8, también te van a explicar cómo esta cuestión columnar, que pasa lo mismo que en la corteza auditiva. Pues cada color, cada fotón es una formación columnar de neuronas. Sí, que decían como lo de las acromatopsias, o sea, que ya era como acromatopsias corticales porque estaban las de la retina, pero como lesiones muy específicas vasculares, entonces dije, ¿podrá ser útil o...? Sí, te digo, pasa lo mismo que la corteza auditiva primaria, que tú empiezas a perder tonalidades, porque, se me olvidó ahorita el nombre de la neurona funcional auditiva, ¿se acuerdan? Bueno, pero en el ojo es conos y bastones, ¿no? Entonces cada cono y cada bastón tienen como una, ahora sí que, funcionalidad específica a color, como sucede en el oído a tonos, pues, a tonos de música, a frecuencia, perdón. Bueno, pues sí, podemos hablar más de como auditivo, frecuencia y tono de color en la corteza occipital. Pues ahí está una división tonotópica. Entonces, pues digo, en cuanto a cuestión visual específico, pues tendrán que entender eso. Sí, de B1 a B1, B2, B3 y todas, pues están ahí. Mira, B1 siempre queda ser la visual primaria, ¿no? Y se acuerdan que estaba como en sándwich. ¿Lo pones ahorita, las de Brodmann? Ah, bueno, si quieres sigue. Porque ahí está, mira, área 17 de Brodmann. Si quieres, si tienes una nota nomás como para verla rápido. Si no, ya la tengo. Regresa para que no te des vuelta. Ahorita la vemos.
No, está en la parte de Daniel. Bueno. Pues, Porque sí, va a hablar de las relaciones. ok. Bueno, entonces es o sea, 17 de Brodmann, 10 la del medio, primaria, y luego ya B2 y B3. ¿Tienes Ajá, mano así por va. Sí. Como... ello? Pero aquí pues, pues luego lo vemos, yo también traigo ahorita lo vamos. Pero lo que quiero que entiendan es, o que recuerden es, pues estas mnemotecnias para que nos veamos, las estás viendo en los hospitales, la primaria 17 y luego hasta 18 y 19, ¿no? Y están como en sándwiches hasta, nada más hay una 17, pero luego hay 18 arriba y abajo y luego 19 arriba y abajo, ¿no? Son las que incluye el hospital nada más. Porque el resto ya, que ya vimos un poquito con parietal, pues, temerario TPO, temporal, y están las vías, que igual también las vemos. Sí, es como ponerlo como si fuera un arcoíris. Sí. Bueno, ya vamos a pasar propiamente a lo que es a las vías visuales. Vamos a tener que la vía visual está compuesta por 4 eslabones neuronales. Las primeras 3 neuronas involucradas en esta vía se van a encontrar a nivel de la retina y el cuarto paso, la cuarta neurona, va a estar ubicado en los núcleos geniculados laterales o en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Bueno, respecto a de aquí una vez que llegan a lo que es a los núcleos geniculados de los tálamos, podemos dividir a la vía visual en dos. Una vía extracerebral, que es anterior del núcleo geniculado lateral hacia el globo ocular, y un segmento intracerebral, que va del núcleo geniculado hacia lo que es ya propiamente la corteza visual. Bueno, aquí es un pequeño esquema. Vamos a tener a la retina. La retina tiene varias capas celulares que nos van a interesar a nosotros para la vía visual. Vamos a tener principalmente son la capa de los fotorreceptores, que estos van a ser neuronas especializadas, en este van a estar los pigmentos visuales y se van a encargar de recibir todos los estímulos lumínicos para transformarlos en estímulos, impulsos nerviosos, y transmitirlos hacia las células bipolares. En esta capa de los fotorreceptores vamos a encontrar propiamente a los conos y bastones. Bueno, vamos a tener que entre el estímulo de luz se va a transformar a estímulo eléctrico o un impulso nervioso, va a llegar a las células bipolares. En las células bipolares su principal función es que va a funcionar como un ancla o un enlace entre las células entre las neuronas de los fotorreceptores y las neuronas o los ganglios, las células ganglionarias. Ya cuando el estímulo nervioso llega a las neuronas o células ganglionarias, vamos a tener que este tipo de células van a tener por la parte anterior en sus dendritas conexiones con las células bipolares y hacia posterior van a hacer sinapsis con sus axones estos axones van a formar lo que es el nervio óptico. Por lo que se dice que lo que es el nervio óptico como tal es una vaginación del sistema nervioso central embrionario. No sé si alguien puede explicar rapidito esto. Me perdí un poquito, estaba con el chisme de origen embrionario. O sea, ¿cuál era la duda? No, que si alguien quiere explicar rapidito. ¿Alguien? La verdad no. Bueno, aquí se lo puse como en pasos. Entra la luz a los conos y bastones, después llega el estímulo se pasa a las células bipolares. Las células bipolares van a servir más que nada como un enlace entre los conos y bastones y las células ganglionarias. En las células ganglionarias se va a hacer el proceso de sinapsis con los conos y los axones de las células ganglionarias van a formar lo que es el nervio óptico. El nervio óptico pues está compuesto por muchos axones y va
van a atravesar a través del disco óptico y de aquí ya va a ser de manera intracelular la vía. Es la vía visual, ¿no? Bueno, la importancia de estas son las células ganglionares. Les comentaba que aquí vamos a encontrar dos tipos de células parvocelulares y las células magnocelulares. Las células parvocelulares van a formar lo que es el sistema parvocelular y las células magnocelulares van a formar lo que es el sistema magnocelular. En cuanto a la función de las células parvocelulares, es que estas van a conformar más del 90% de totalidad de las células ganglionares. Y su principal función es lo que es en cuestión de la percepción del color, la forma y el detalle. A pesar de que estas neuronas son las que se van a encontrar en mayoría de las células ganglionares, estas solo van a hacer sinapsis con una sola neurona de tipo cono, es decir, que esto va a limitar su campo receptor, pero va a hacer que tenga mayor precisión en cuanto a los detalles. Y en cuanto a las células magnocelulares, pues estas van a hacer sinapsis con múltiples bastones, y lo cual va a hacer que tenga un mayor campo para recibir como las señales, pero va a ser va a tener menos capacidad de discriminación en cuanto a detalles. Entonces, la función de las células magnocelulares va a estar en cuestión de ver la localización y el movimiento de los objetos. Entonces, pues, digo, en cuestión de resumen, importancia, entonces, que recuerden eso, ¿no? Parvocelular, color, forma y detalle, y magno, localización y movimiento. Bueno, aquí, antes de continuar con el segmento intracerebral de la vía visual, quería hacer rápido un pequeño resumen, bueno, rápido, recordar de manera rápida. Lo que es la vía visual, vamos a tener lo que es el globo ocular, el nervio óptico, vamos a tener el quiasma óptico, a nivel aquí están los núcleos circulados laterales, y después de esto vamos a tener lo que se llama La columna radial. Ajá. Pero tiene otro nombre, vamos a ver. La convolución lingual. No, propiamente ya del. En el nervio, ¿no? Ajá, del nervio, sí. Radiaciones ópticas, perdón. Radiaciones. ¿Qué? Columna radial. Ajá. ¿Alguien me la quiere explicar? Digan que sí. ¿Lo que se acuerdan? No, porque yo tampoco. Entonces, así es como también lo básico de hospital, la vía visual, ¿no? Bueno, vamos a tener lo que es el campo visual, vamos a tener el globo ocular, la retina, vamos a tener una parte nasal y una porción temporal. La porción nasal se va a encargar de recibir, o de ver, se podría decir, lo que es el campo visual izquierdo, se va a cruzar, y la porción temporal va a ver lo que es el campo visual derecho, pero también si lo dividimos en 4, la porción superior va a ver lo que es la parte inferior de la visión, y la parte inferior se va a encargar de la parte de la visión superior. ¿Y esto por qué? ¿Lo entienden o alguien lo entiende por qué sucede esto? Porque es como una cuenquita, ¿no? Si pones un espejo así como un bowl, pues lo que vas a reflejar con lo de abajo es lo que viene de arriba, o sea, lo que viene de arriba y... Los que usan lentes no pueden explicarlo, ¿no? Todo el tiempo. Como ven cuando se los retiran se voltea la imagen, ¿no? Cuando se quitan los lentes, o sea, quítenselos. No, retírenlos hacia adelante. En algún momento se voltea la imagen. Ah, caray. Caray. Todo viendo. No, y bueno, con las lupas sí, ¿no? A lo mejor porque no son lupas sus lentes, pero como tal no están perfectos y depende No alcanzo a ver del mis caso, ¿no? lentes. Pero con las lupas, o sea, si han visto lo que pasa con una lupa, Sí. cuando la retiran se invierte la imagen, entonces eso es lo que está sucediendo en el ojo. Por eso la parte, digamos, para hablar del campo visual, si quieren, para no confundirnos, hablamos de lateral y medial, ¿no?
Entonces, la parte lateral del campo izquierdo, ahí lo estás viendo, se voltea y se va hacia la parte nasal, ¿no? En el izquierdo, y luego la otra, la parte igual, sucede lo mismo en el derecho, ¿no? Entonces, digamos que es la primera, el primer lugar donde se invierte es en el globo ocular, por esto que nos está diciendo de las lupas, ¿no? De los lentes, ¿no? Yo pensé que también pasaba, pero creo que tienen que tener una dioptría así muy jodida, ¿no? Como de lupa, para que pase. Entonces, bueno, es la primera vez en la que se entiende que se voltea el campo visual, ¿no? En el ojo, y después pasa en el quiasma, ¿no? Ahí se vuelven a voltear. Bueno, se decusan unas, no todas. Ahí la parte, digamos, la parte temporal de ambos ojos queda en el mismo lado. Esa no se decusa, la temporal, pero la nasal sí. Bueno, vamos a tener la retina, que se van a formar lo que es el nervio óptico. El nervio óptico, vamos a empezar estoy hablando ahorita del lado derecho. El nervio óptico nasal se va a decusar a nivel del quiasma óptico y va a pasar a lo que es el lado izquierdo. En cuanto a lo que es el nervio óptico temporal del lado derecho, no se va a decusar, va a seguir el mismo camino en el lado derecho. Por lo que si tenemos una lesión a este nivel, el nervio óptico, vamos a tener lo que es una ceguera homolateral. ¿Sí? ¿Homo? No me acuerdo. Bueno, del mismo ojo central. ¿Okay? Ahora, nos vamos a tornar aquí en el quiasma óptico, donde ya... Cuando está en su ojo, pues no es menuncia derecha. El ojo. Y bueno, a nivel del quiasma óptico ya ocurrió la decusación que te comentaba de la porción nasal. Y bueno, entonces si aquí tenemos una lesión, lo que va a pasar es que vamos a perder la visión de los extremos laterales, porque si lo que se decusa es la porción nasal, y la porción nasal ve lo que son los campos visuales laterales, porque es lo que se va a perder. Vamos a ver, si fuera una lección, vamos a pensar en algo ocupativo, pues, una tumoración que está en el quiasma, entonces encontrarían eso, ¿no? A la exploración de los campos visuales, una hemianopsia bitemporal, ¿no? No, ahí no es homónima, es bitemporal. Pues si hablas de bitemporal, quiere decir que es en los dos y no puede ser homónima. Homónima es cuando es de un solo lado, o sea, del mismo lado, o sea, los dos campos izquierdos. Ahí es homónimo. Y si hablas heterónimo, es una de un lado y otra del otro, ¿no? O sea, puede ser homónima. Homónima sí, homónima es de los dos, o sea, de izquierda, o sea, la mitad izquierda de los dos lados, que sería temporal del izquierdo y nasal del derecho. Esa es homónima. Pero si hablas de bitemporal, entonces no es homónima, es heterónima. O sea, decir, bueno, sería como, pues, estás diciendo... Súbete para arriba. No, súbete para abajo. Ajá, Ni siquiera súbete para arriba, súbete para abajo. O sea, no se puede. No puedes tener una... del mismo lado se siente diferente. Y esa está de diferente. Por eso es bitemporal, porque es de los dos temporales, pero del campo derecho y del izquierdo. De heterónimo. Bitemporal. Por eso. Es que heterónimo se utiliza más cuando ya son cuadrantes, ¿no? Para no confundirte. Pero bueno, entonces, si es ahí también, pero pensando en función y pensando en conducta, que es lo que nos importa. Porque bueno, ok, van a detectar ustedes, por eso les digo, una lesión ocupativa que te lesiona el quiasma, vas a tener hemianopsia bitemporal, ¿no? Pero entonces, ¿qué creen que podría estar pasando con este paciente clínicamente? Porque llegó al FRAE,
No llegó porque dejó de ver. Generalmente cuando hay una lesión ocupativa tampoco va a ser abrupta, va a ir siendo poco a poco. Entonces el paciente no se va a dar cuenta que de un día para otro no ve, está como caballo, ¿no? Como caballo de calandria. O sea, no se va a dar cuenta, va a ser poco a poco. Entonces, para nosotros, ¿qué creen que podría estar pasando por la localización? Y eso ya lo vimos. ¿Qué corteza estaría afectando más o menos en el quiasma? Ya tendría que ser una bolita media grande. Ajá, pero ¿qué sintomatología podría tener? Puede tener, a ver, sí, desinhibición, sí, también, ¿qué más? Puede tener las alucinaciones visuales, que luego son usuales en personas con cierto grado de ceguera. También, ahí ese es un síndrome que, pues, si no lo traen, pues se lo voy a dar ahorita. Daniel, no es de valiente. Cuando hay lesión en la vía óptica y que el paciente desarrolla alucinaciones, generalmente el paciente las reconoce como alucinaciones. Hay pues sí, hay insight, ¿no? Entonces, y ese se llama el síndrome de Charles-Bonnet. También es con B. El paciente dice, es que estoy viendo cosas, veo gente muerta, pero el paciente sabe que está alucinando, ¿no? Esa es como la diferencia, síndrome de Charles-Bonnet. Vale, entonces, bueno, sí. ¿Cómo van en el dices? No, que se suspenden a entrenar. ¿Por eso? Yo creo que sí. Porque está bien interesante, chicos. No escuché. Bien. Este, Entonces, si tenemos lesión, la primera lesión sería en el nervio óptico de un solo lado y tendríamos una hemianopsia, derecha o izquierda, ¿no? Completa. La segunda lesión, sabemos, es en el quiasma y regularmente si tenemos en el quiasma va a empezar como una hemianopsia bitemporal, ¿no? Decíamos. Y luego Luego la tercera lesión va a estar a nivel del tracto óptico, que es posterior al quiasma óptico. En esta, como ya ocurrió la decusación y ya estamos aquí, tenemos una parte del ojo derecho, que es la parte nasal, y una parte del ojo izquierdo, que sería la parte temporal. Bueno, perdón, estamos aquí en el ojo derecho. Tenemos aquí en el tracto óptico una parte nasal del ojo izquierdo y una parte temporal del ojo derecho. Si tenemos estimulación, lo que nos va a ocurrir es que se va a encontrar aquí no está se va a encontrar lo que es una hemianopsia contralateral homónima. Es decir, que vamos a perder la visión del lado derecho, porque ahorita estamos hablando aquí del lado derecho. Si la lesión estuviera en el lado izquierdo, pues vamos a perder. Pero ahí por eso es contralateral homónima, porque si tienes del lado derecho después del quiasma, vas a tener el ejemplo que tienes ahí. O sea, vas a tener, es contralateral, porque del lado derecho vas a perder los dos izquierdos. Y es homónima porque son los dos izquierdos. Ahí está. No. En el cuadrito, en el de blanco y negro, ese. Pues ahí está C. Entonces, si tienes la lesión en la corona radiada del lado derecho, lo que pierdes son los dos lados izquierdos. Entonces, por eso es contralateral homónimo, ¿no? Es del otro lado, pero los dos homónimo, pues la lesión, el déficit es homónimo, ¿no? Si la tienes del lado izquierdo, en el rosita, pues sería al revés. Perderías los dos lados derechos, ¿no? Es como lo más fácil y luego ya después empiezan las cuadrantanopsias, que ya, pues ahí lo tienes, ¿no? Con los escotomas. Ya el rollo de Pues de oftalmo, de neurooftalmo, ¿no? Pero a ver, lo importante aquí también es eso, que relacionen. A ver, vuelvo a lo mismo. Lo que sí tendríamos que tener nosotros en consideración es si nuestras alteraciones afectivo-conductuales que estamos viendo en ese momento tienen una relación con lo que yo voy a hacer en la exploración física, en la exploración neurológica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ver? Pues si yo de entrada llego y veo que tiene como un déficit visual, me dicen, no doctor, ahí no estoy viendo, entonces ya tendrían que estar pensando en la vía visual y qué estructuras de la vía visual o funciones neuropsiquiátricas podrían estar implicadas en una lesión, ¿no? ¿Por qué? O en una cuestión inflamatoria. A ver, el paciente tiene un déficit visual, ¿no?
y a lo mejor no tiene como alteraciones específicas de los campos, pero está viendo menos y ve borroso. Ahí ya le sacaron su tablita y ya le están viendo a qué distancia, ¿no? Tiene cuentamonedas. Y entonces ven y también hacen la exploración y ven que tiene disminución de la fuerza distal, ¿no? Y tiene cambios afectivos, pues se ganó sobre eso, ¿no? A lo mejor tiene esclerosis, ¿vale? Entonces es como tendría que pensar, y por eso les digo aquí, pues una que podríamos estar pensando es, si tiene una hemenopsia bitemporal, pues está apático, está abúlico o está desinhibido, pues probablemente pueda estar haciendo un síndrome mixto, ¿no? Entre orbitofrontal y medial, entre desinhibido y apático. No se acuerdan que la localización está ahí muy pegadita. Casi yo creo que haría más un apatoabúlico, ¿no? Porque estaría más como frontal medial. Vale. Ahora, hay pacientes que hacen entre sus delirios la pérdida de la visión y ellos dicen no estoy viendo. ¿Cómo podemos, bueno, aquí sería la única manera de distinguir eso? Pues sería con la exploración, podrías ver el reflejo fotomotor, pero lo más difícil es que aunque tú tengas el reflejo fotomotor y el paciente te siga diciendo que no está viendo, pues entonces lo que tienes que hacer es que creen, o sea, que estudien. Una campeometría. No, La digital. campimetría tampoco te aseguraría. ¿Qué tienes que hacer? Entre punto A y punto B, ver que la vía esté completa. Potenciales evocados, chicos, ¿no? Entonces, tienen que ponerlo en un electro, empezar a ponerle estímulos y ver si la respuesta cortical tiene el potencial evocado para decir que desde el ojo hasta la corteza occipital está recibiendo información y se está aprendiendo. Eso más que en psicóticos, ¿qué padecimiento psiquiátrico es el que van a ver? Ya ni siquiera es con el que más les doy lata, es de los primeros que nos roban. Los neuros, ya le cambiaron el nombre. Ah, el neurológico. Conversivo, neurológico, funcional. O sea, ellos sí van a decir, no veo, doctor, no veo. Y bueno, es estadística, no lo digo yo, pero generalmente puede ser una mujer deprimida, con un nivel socioeconómico medio bajo, ¿no? Y más que socioeconómico, sociocultural medio bajo, enfermiza, que haya tenido un evento estresor importante reciente. Ese es como el cuadro, el prototipo de un paciente con un neurológico funcional. Y pues sí, la frecuencia es mayor en mujeres, ¿no? De otro índole, pero entonces es lo que es, o sea, es común o que sea motor o que sea sensitivo. Esos son los que te dicen. También puede ser psicótico, pero es más raro. O sea, la verdad es que un psicótico que tenga una idea delirante de que no ve, pues te digo, habría que hablar como todo el contexto de las cosas, si no es nada más esa, si no es como una idea delirante persistente, pero o sea, pasa más en centros neurológicos funcionales. Pero bueno, no sé, me preguntan. Pero antes de llegar a los potenciales evocados, yo creo que ya pasó con otros especialistas. Ya le hicieron pruebas de imagen, Claro, que no había lesión. claro, o sea, seguramente lo primero que haces, te llega un paciente que dice que perdió la vista, lo primero que haces es explorarlo, ver, ¿no? Funcionalidad, exploración neurológica, y si no, pues ya se ganó su imagen, no hay nada, sigue diciendo que no ve, ¿no? Ya lo ve el oftalmo, le pone sus gotas, lo dilata, ve que no haya infartos, que el fondo de ojo esté bien, ¿no? O sea, toda la trama, entonces pues ya empieza a descartar, al final no tiene ninguna lesión, pues ya vienen los potenciales evocados, hay que ver que se esté llegando la información, ¿no? Y que sí va a llegar, ¿no? Y luego hay otros que hay ciegos que sí no ven, pero pueden identificar, por ejemplo, un punto en una pantalla que se mueve, y eso se llama visión talámica, ¿no? Como una visión súper primitiva. Hablaban en un esquema de blind sight, que, o sea, eran personas que de verdad eran ciegos, pero como que desarrollaban la sensibilidad de que si le lanzaban algo,
tenía la capacidad de esquivar. Pues no, como No. tal no desarrollas no la desarrollas, o sea, más bien no la pierdes. Ah, O sea, acuérdense de las vías de los nervios que van al puente, ¿no? El ganglio de Edinger-Westphal. ajá. No sé qué es lo que mide el ganglio de lo que detecta, luminosidad nada más. O sea, cuando ustedes hacen las pruebas fotomotoras, lo que están estimulando es el ganglio de Edinger-Westphal. Entonces, esa vía de entrada Aunque esté les ciego, permite, aunque están esté ciegos, no ven nada, pero les ponen una pantalla oscura y la dividen por cuadrantes o en 9 y entonces les ponen dónde y empiezan a prender una lucecita y ellos alcanzan a decir dónde está la luz prendida, pero es porque lo están viendo en el tronco, no en la corteza. Pero pues, digo, te sirve más o menos, pero digo, para nosotros es interesante saber que existen, ¿no? Digo, es como otra parte primitiva, no sé si evolutivamente conocen cómo se desarrollan los ojos. Pues eran en animales que estaban en el mar y lo que tenían moluscos, entonces desarrollaron una glándula que lo que detectaba solamente era hacia dónde estaba la superficie y dónde estaba el fondo por la luz. Entonces esa glándula, pues es como arriba, o sea, moluscos, y después se dividió, empezó a migrar y se fue hacia adelante para formar los ojos. Pero la primera conexión pues era esa, hacia el ganglio, hacia el protoganglio de Edinger-Westphal, que estaba en el tronco de la médula primitiva. Entonces lo único que recibía era luz. Pues se empezó a desarrollar el cerebro, se empezó a desarrollar la médula, empezamos a evolucionar y después ya acabaron hasta adelante y dos, ¿no? Y la vía visual. Pero antes de eso solo estaba esa vía de entrada, una sola. Bueno. Lo que se enteraron. Adelantando un poquito de eso, bueno, la vía visual pues comparte múltiples conexiones con varias áreas y normalmente el 70% de información que estamos procesando a nivel cerebral es proveniente de lo que estamos recibiendo los estímulos del área visual. Una paciente que es ciega de nacimiento, un paciente, ¿qué es lo que procesa su cerebro? ¿Qué es lo que Pues sí, eso también es una cosa interesante. hacen? Plantearnos, Tienen, perdón, no sé, ¿qué hacen? o cómo sueñan. O sea, hay que preguntarle. Vean, no, pues no sé. Es que eso justo es como lo interesante de preguntarle cuando tengan un paciente con déficit visual. O sea, qué es lo que ve o cómo interpreta. En realidad, digo, no hay como que mucho que te diga que como de la experiencia subjetiva de una persona. O, por ejemplo, un sordo alucina, un psicótico que sea con déficit auditivo de nacimiento va a tener alucinaciones auditivas. Pues yo he visto 2 sordos en urgencias y no me dicen. Pero de nacimiento, Uno sí es. congénito, bueno, entonces habría que también preguntarle, pero también, ¿cómo le preguntas? O sea, si ni siquiera sabe qué es escuchar, o sea, ¿cómo le preguntas a alguien, oiga, ¿y usted ve cosas? Pues como nunca he visto, como preguntar si estoy viendo cosas, ¿no? Pero probablemente pueda tener como esta, por lo menos, te digo, algo de visión talámica, como tener como alguna percepción como de luces, como que cambia a lo mejor solamente pues esa oscuridad permanente en la que están, como que de repente se ponga azul rojo el fondo, ¿no? De azul, no sé, pero también imagínate cómo te va a escribir, sí cambió azul. ¿Cómo saber qué es el color azul si nunca has visto nada, ¿no? Entonces te digo, no sé, tampoco podrían describir, bueno, pues sí, una figura a lo mejor sí, ¿no? Puedes tocar y puedes empezar a ver como formas, pero pues no puedes tocar un color. Las formas, pues sí. Entonces a lo mejor pueden empezar a alucinar o tener como periodos de en procesos de ensoñación, pues, en los sueños, pues eso, como figuras básicas o yo creo que más un mundo es como si fuera
una cuestión muy auditiva, muy como lo construyen a partir de los sonidos, como los murciélagos, con sonar, ¿no? Con el sonido y el rebote, pues. O sea, se empiezan a dar cuenta de qué tan grande es un lugar, cómo se escucha su voz, cuántas personas hay, cuánto ruido estás escuchando. Pero pues sí, es difícil, pero es interesante decirles y preguntarles. Pues a lo mejor te puede decir que las alucinaciones vienen en formas de figuras, se me ocurre, figuras geométricas, letras, y las conoce. O sea, acuérdate, dependiendo de lo estimulado que esté una persona, es como va. Un psicótico no alucina de lo que no conoce. O sea, un rarámuri que no sabe que es un satélite, que no sabe un celular, no va a llegar diciéndote que le hackearon su Facebook, ¿no? Porque nunca lo ha visto. O sea, y eso lo vemos en la historia. O sea, cuando empezó toda esta cuestión de los satélites, pues ¿qué decían los psicóticos? Me están espiando por un satélite, ¿no? En los 70s. Ay, es que ya lanzaron otro satélite. ¿Qué tal? No me están mandando señales del satélite. Antes de eso, ¿qué era? Me pusieron un transmisor de radio. Escucho en mi diente, en la muela, ¿no? O sea, un viejito de psicogeria que me acuerdo, o sea, su delirio era ese. Empezó en los 50s, en los 60s, lo que había era el radio, o lo que se le quedara al radio, entonces las alucinaciones las atribuía a que había un transmisor de radio que le habían puesto en la muela, en alguna parte de la boca, y era lo que estaba escuchando. O sea, ahorita un chico de 18 dice, chiste, te va a decir que le pusieron un transmisor de radio, o sea, ni siquiera pueden prender un radio, o sea, pues es un radio, ¿qué es esto, no? Ajá, o sea, no, para ellos ya es para ellos, para nosotros, no nos escuchamos nadie, pero pues vas a empezar con el teléfono, me hackearon, me están mandando mensajes, mira, me llegó tengo mensajes de un teléfono desconocido, me están amenazando, ¿no? Entonces, el psicótico es en general, un psicótico no va a alucinar, no va a generar una idea delirante a partir de algo que no conoce, de dónde saca ese conocimiento. Entonces, en cuestión de los estímulos, uno pensaría, ¿no?, que probablemente sea erróneo, que si no ves no puedes tener alucinaciones, pero pues te digo, es como un constructo de cómo se imaginan el mundo. O sea, ¿pueden alucinar en un tenedor? Pues sí, han tenido un tenedor toda su vida en su mano y lo tocan y tienen la idea de cómo está formado, pero en cuestión de colores no. O se pueden hacer a la idea, ¿no? O sea, tocan a sus seres queridos y que saben cómo es su nariz, cómo son sus orejas, y pueden tener a lo mejor esta idea y decir, pues aluciné, escuché que llegó mi mamá, ¿no? O sea, pero te digo, sí es como complejo y pues interesante. Yo creo, no, la verdad nunca me he puesto a realizar 6 papers sobre eso, pero pues yo creo que como la población es pequeña, pues a lo mejor no hay como que mucha atención, ¿no? Pero seguro debe de haber case reports, ¿no? Una última pregunta, no tiene que ver con la división. Los pacientes, bueno, ahorita está no de moda, sino ya más inclusivo que en los conciertos haya personas que estén transmitiendo Las letras, ¿no? ajá, ¿las letras o es el sonido? Pues no, las letras. Es que lo que pregunto, o sea, ok, me estás contando qué estás escuchando, Pues yo creo que son las vibraciones. Ponen aparatos para que ellos sientan las vibraciones del ritmo de la música. ¿A poco se usa eso? Y ellos se entiendan, y aparte del lenguaje de señas, es la o sea, están haciendo las dos. Sí. Yo no Es que sabía. dije, bueno, no sé. Pues sí, yo no sabía de las Yo vibraciones. tampoco, porque como Pero Ellos sí, escuchan música por las vibraciones de la música. ajá. Se toca la vecina. Pues Coldplay lo pues sí, como cuando pues, se siente, ¿no? El bajo, sobre todo cuando vas a un concierto fuerte, alcanzas a sentir el bajo, la vibración. Tal cual. Pues, continuar. sí. ¿Ya te quedaste aquí? ¿Ya seguiría Daniel? No, me faltó ya empezar con lo que es rápido, ya la mandé de cerebro, todo lo que voy a decir. ¿Y ahí terminas? Sí. No. No, ok. Pero si ya termino. Sí, si quieres déjalo aquí, pues ya en la siguiente
terminas y empieza Daniel y yo complemento porque les digo, a ver, aquí vamos viendo neuroanatomía y nos quedamos a lo mejor en la vía visual, pero chicos, pues lo importante es ya cuando tenemos en la corteza occipital, cuando empezamos a ver los síndromes, y les repito, que traten de hacer esta correlación, y sobre todo a lo mejor, a ver, en el momento en el que ustedes empiezan a sospechar un déficit, o sea, el equivalente a lo que hacen, a lo que hacemos nosotros en urgencias o con todo el tiempo que estamos viendo un paciente, sería el equivalente a hacer una exploración neurológica completa y tardarnos, lo que les digo, de 1 hora y media a 2 horas. Entonces, si ustedes llegan a un paciente y les dice, doctor, es que se me están olvidando las cosas, ustedes en ese momento, cuando ven el motivo de consulta, hacen su exploración y sus preguntas, su interrogatorio dirigido a los temas, pues a la sintomatología que les está diciendo que es el motivo de consulta, ¿cierto? O sea, no hacen todo el mini, no les preguntan todo el mini para todas las preguntas. Ya le acabé de preguntar depresión, ahora le voy a preguntar manía, ahora le voy a preguntar psicosis, ahora le voy a preguntar ansiedad. O sea, ¿cuánto les tomaría hacer eso? ¿No? Entonces, pues es lo mismo en neuro. Si el paciente viene, tiene un déficit, pues entonces tienen que irse ahí a explorarlo. Pero lo interesante y lo importante es que, por un lado, tienen como la cuestión neurológica y esto que estamos empezando a ver, o sea, que ya vimos parietal, ya vimos un poquito la RTPO, lo voy a reforzar yo cuando terminemos de ver occipital, ¿no? Ya vimos frontal, entonces, integrar eso de lo que ustedes están viendo como alteraciones cognitivo-conductuales y afectivas, poder decir esa alteración cognitivo-conductual o afectiva, ¿no? ¿Qué localización neuroanatómica o qué módulo anatómico podría estar fallando? Es más, no ni siquiera podría estar fallando, ¿no? Y si está fallando, pues lo exploro neurológicamente. Y si tengo una alteración neurológica, entonces va a caer dentro de un trastorno neuropsiquiátrico. Porque yo tengo dentro de la exploración algo que me está diciendo que sí, efectivamente hay una lesión que me está produciendo un reflejo, que me está produciendo un déficit que yo estoy explorando. Eso automáticamente me obliga a que yo tome una imagen o haga un estudio paraclínico para corroborarlo, ¿no? Que se supone que es donde nosotros trazamos esa línea. O sea, un trastorno psiquiátrico no debería de tener alteraciones estructurales o neurológicas que clínicamente yo las pueda explorar, ¿no? En teoría, lo que estamos viendo, o sea, esa frontera, esa línea que poco a poco se empieza a borrar, es que en realidad sí, o sea, sí hay una alteración, pero pues está a nivel neuronal, a nivel mitocondrial, ¿no? Que pues sí, no va a ser un déficit tan grande como para que yo tenga una lesión y me genere una respuesta, ¿no? O algo que yo pueda ver en la exploración neurológica. Pero entonces un poco de eso va, chicos, de eso, que dicen, pero para mí, ¿para qué me va a servir la biovisual? Por lo menos para que sepas que si tiene una alteración, y luego ya cuando veamos la vía del dónde y la vía del qué, ¿no? Entonces, pues también ahí se empiezan a ver que tiene una alteración de la vía del dónde, que le dicen, es que doctor no alcanza a percibir, o sea, se para, ya van 3 veces que casi se cae, en las escaleras automáticas nunca se puede subir, ¿no? Entonces ya empieza a ver, ay, bueno, y a lo mejor el paciente, eso podría parecer, pues imagínense, si les llegan a una persona adulta, puede decir como que es adulto mayor, puede ser como que tiene miedo, como que no puede, pero en realidad podría tener una alteración de la vía del dónde, ¿no? De la vía del qué, pues también. El paciente puede pasar por una fascia, ¿no? Pero pues en realidad no lo está pudiendo nombrar. Entonces, pues eso, es como que lo empiezan a juntar, ¿no? Y pues que no tengamos esa división. ¿No? Pues si quieren, aquí lo dejamos. Y